la creación como la realidad inmediata y contempla todas las artes en general es el cine. Pero antes que el cine está el teatro. ¿Me caí o, a ver, estoy bien? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ok. Entonces es el teatro. El teatro, ¿qué es lo que pasa? Tiene un poco el juego de lo que es el, el dibujo, el croquis. ¿Por qué? Porque parte de una situación plana para entrar a una experiencia tridimensional. ¿Por qué? El escenario de lleno es una especie de plano, pero tiene un fondo, y eso significa que ya pasa a ser tridimensional. En el teatro, todo se manifiesta a través de una propuesta o una idea central que se llama premisa. Cuando el director toma la obra o toma el texto, él establece su premisa que puede coincidir en algún momento con la idea del dramaturgo o puede diferir a lo que dice el dramaturgo. Y a partir de ese momento se hermanan las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que intervienen para el proceso, para generar el proceso teatral? Ahora, que no se les olvide que el proceso teatral se compone de 3 elementos, que es lo mismo que pasa con el dibujo, es lo mismo que pasa con la arquitectura y es lo mismo que pasa con el marketing, que es un código, se entiende que es un lenguaje, que sale de un emisor para un receptor, que es en eso se concreta la comunicación. Si en el teatro no hay público, ¿se produce el fenómeno teatral? No se produce el fenómeno teatral. En la prensa, el periódico, si la gente no lo lee, ¿se produce el objetivo que cumple el periódico? No se cumple ese objetivo. Entonces, en el dibujo, en el trazo y en la arquitectura, si nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes son súper jóvenes, en Chile en los años 80 se generaron muchos anfiteatros, se llamaban anfiteatros, y hay un edificio ahí, no sé si existe el día de hoy, que se llama el edificio de Santiago Centro, que nunca se utilizó para nada porque tenía un problema arquitectónico o algo en el diseño y nunca se utilizó. Los anfiteatros se hicieron y la gente no entraba a conocerlos ni a comprar. Entonces eran elefantes blancos, como se conoce en una jerga básica, que son cosas que se hacen que no sirven. Entonces, cuando en el teatro se parte, existe todo este conglomerado de ideas, pero para que esas ideas se subentiendan y pasen un mensaje, que es lo fundamental, es esta premisa. Entonces, decía que se hermanan las disciplinas de la actuación, que es una, que está relacionada con los actores y su participación individual, que son los monólogos, o con los otros compañeros, que ya se puede, es un trabajo escénico. Después de eso tenemos el maquillaje, que forma parte de la caracterización de los personajes. Después existe el diseño del vestuario, que eso va de acuerdo hacia la vestimenta que usan los diferentes personajes. Estos personajes viven en un espacio tridimensional, por eso yo les decía en un principio que parte de lo bidimensional, que es lo plano, para reproducir una tridimensionalidad que es la vida común de los seres humanos. El vestuario forma parte de esto también. Y después, ¿dónde viven? ¿Cuál es donde viven? El escenario, la escenografía. Todos estos elementos se hermanan y todos parten de una base, en el sentido de diseñarlos es a través de líneas. El teatro en sí es una estructura. El dibujo en sí es una estructura. Y el croquis es el principio para empezar a conocer y armar una estructura. Entonces, el proceso de generar cualquier tipo de vida creativa en el teatro parte a través de líneas. ¿Por qué? Para diseñar un escenario
hay que partir por un punto de vista que fue descubierto en el siglo. Ok, entonces esto parte todo de una base en el diseño que es el papel. Todo parte ahí, porque el director establece la premisa. En la premisa va a determinar el comportamiento de los actores, va a determinar el tipo de maquillaje, va a determinar el tipo de vestuario, va a determinar los diseños de los elementos que se van a utilizar en escena. Y todo esto, el principio básico es el diseño y el croquis. Todo parte por ahí. El proceso de hermanar todas estas cosas es la correspondencia de lo que va a suceder en la historia que se vaya a presentar en un escenario. La iluminación es un elemento primordial porque todas las obras de teatro deben tener una situación que se llama crear una atmósfera. Crear una atmósfera es establecer la vida interna de lo que está sucediendo en ese escenario. Que eso se va a hermanar con la credibilidad de lo que está sucediendo, porque el dibujo, la pintura, los diseños, la fotografía, todo, como son parte de un lenguaje, todo esto es una convención. ¿Qué es una convención? Una convención es un acuerdo tácito con respecto a las manifestaciones artísticas. Yendo un poquito más atrás, tal vez, no, es una situación importante para ustedes, pero es un poco, dime. Ok, ¿dónde me quedé? ¿En qué me quedé? En la atmósfera. La, Estaba la hablando de lo que es una convención. ya, la convención Sí. es un acuerdo tácito de que esto que tenemos aquí tiene este significado, este otro tiene otro significado, etc. La convención nos hace remitirnos al pasado, a un señor muy importante en la filosofía fenomenológica, que es Aristóteles. Aristóteles parte por un concepto que es el recriare. El arte en general. Entonces, cuando nosotros establecemos nuestro proceso creativo, vamos a determinar esta convención y tenemos la obligación de no olvidarnos de esta convención. Yendo al plano de ustedes, lo que están haciendo con respecto al dibujo. Un escorzo, por ejemplo, ¿ya hablaron del escorzo o no? Eduardo. Eduardo. Hello. Eduardo, ya. Está durmiendo. Bueno, el escorzo es el primo antiguo de la perspectiva, que se utilizó mucho en el siglo XV, en la época de Leonardo, Leonardo da Vinci, Rafael, etc., que formaba una especie de una perspectiva a través del dibujo. Entonces, eso establecía un discurso con respecto a la plástica del Renacimiento, en donde se hace la diferencia de planos. Entonces, en el teatro sucede lo mismo y las convenciones se establecen. Volvemos al principio. En esta recreación de pintar ¿están ahí o no? Sí. Ok. En las convenciones, por ejemplo, estos planos que está mostrando aquí, la perspectiva, que existe un punto de fuga,
sobre la línea del horizonte que está en un plano arriba, en un plano superior, nos va a permitir hacer la diferencia de planos, en donde vamos nosotros, director, en el caso mío, a establecer a los actores para generar el proceso de la historia, para que ruede la historia que se va a contar en el escenario. Ahora, entre el punto de fuga al fondo, que es el punto central que ustedes ven en la parte superior, y la línea de tierra que está acá al frente, eso es la atmósfera. Se establece una atmósfera en esos elementos y a partir de ahí se hace una subsecuencia de planos. Y ahí es donde nosotros vamos a inscribir a los personajes. Entonces, generalmente existen los storyboards que forman parte del proceso cinematográfico, pero en el teatro también se establecen cierto tipo de, no vamos a decir storyboard, pero una localización de los personajes que van a interactuar entre ellos en un montaje cualquiera que sea. A su vez, este juego de planos en el escenario establece las posiciones de dónde va a focalizarse la luz para darle la atmósfera y el dramatismo a las diferentes escenas, que se van a ir interpolando de acuerdo a la historia. Obviamente, por ejemplo, si van a ver, a ver, La Negra Esther, ¿puede ser? ¿No? Romeo y Julieta, ¿está bien? Si van a ver Romeo y Julieta, por ejemplo, en la escena del baile, la iluminación va a estar puesta en ciertos sectores que destaquen la revelación que se genera entre Romeo y Julieta o la discordia que se produce entre los Montesco y los Capuleto. Depende, obviamente, lógico, de la dirección de la propuesta del director que establece esa propuesta. Que también, como ya veníamos hablando anteriormente, parte a través de el croquis como un elemento básico para empezar a establecer todas estas ideas para llegar a un conglomerado final. Después de definir el espacio físico, vamos a la parte individual, que es la época. Por ejemplo, si vamos a hablar de una obra como una obra de Molière, que es el clasicismo del siglo XVII en la corte francesa de Luis XIV, toda la ropa es rococó, previa rococó, una cosa bien flamboyante, lleno de arabescos y brocados y etcétera, etcétera, que parte también por el proceso de un diseño a través de un croquis, que es un pre-estudio a lo que va a ser el diseño del vestuario para esta obra, que también va a depender de la propuesta que esté manejando el director. Esto se va a ver empapado por todos los elementos escénicos que se van a usar. Estamos hablando del siglo XVII, que es toda una cosa clásica, llena de arabescos, y un asunto bien súper recargado, porque corresponde a todo el proceso que se generó en Versalles en el siglo XVII en la corte francesa, por ejemplo. Entonces todo esto necesita mayor apoyo de un boceto para llegar a establecer este vestuario. El escenario ya quedó definido, se determina el vestuario y después se va a determinar el maquillaje, porque en el siglo XVIII se usaban, o sea, XVII, perdón, se usaban pelucas y maquillaje en la cara, es la época en que se inventa la etiqueta, es cuando comienzan a salir los perfumes, etc. Entonces todo esto siempre va a estar basado en los diseños y los croquis de esta propuesta que va a determinar este director. Después de esto ya hemos pasado por el proceso del escenario,
por el proceso del vestuario, la caracterización, que es obviamente el maquillaje, más la ropa, el diseño de los zapatos, el diseño de los pantalones, y después vamos a salir a bajarnos un poco del escenario, porque ya vamos a poner esto en la práctica, vamos a ver las luces, vamos a ver a los actores ya cada cual en sus personajes, vamos a ver el diseño escenográfico en sí, que representa a una escena palaciega. Sí, tenemos que hablar de los elementos que se van a usar en el escenario, que pueden ser espadas, generalmente si del siglo XVII, el tipo de bota que se usa, porque es todo cosas palaciegas. Después empezamos a salir del escenario y ya ya está definida la propuesta general y vamos a darle el último matiz a esto y vamos a diseñar el programa y el afiche de la obra, que parte de la base, que es un diseño a la mano alzada de la premisa del ¿cómo se llama? Del director. ¿Han visto ustedes el afiche de Scarface? De la película Bueno, ahora sí, que tengamos una tertulia, una conversación. ¿Cómo? Ahora, que les digo a los demás que podemos activar los micrófonos para tener una pequeña tertulia contigo, una conversación. Yeah. Acá en los esquemas yo voy a volver a mostrarlos, voy en el quinto sería el afiche, ¿verdad? Claro. Entonces, para los demás, de los 5 ejercicios, o de las 5 láminas, el afiche vamos a generar algo que te parece a ti mejor para el teatro vertical u horizontal, Pedro, Peter. Depende de la propuesta. Generalmente los afiches verticales son más fáciles de manejar. El día de hoy es diferente, porque el formato del computador y el formato de todo lo que es audiovisual, esto se llama Portrait y el otro es Landscape. Claro. El landscape es el horizontal. Entonces, todo lo que se está usando el día de hoy es landscape. Porque se puede ajustar con mayor facilidad a la cámara al formato de los computadores. Exacto, excepto ponte tú para las historias de Instagram y Facebook, que generalmente son más verticales. Claro, pero si tú quieres transformar, por ejemplo, si tú grabas con tu iPhone o con tu teléfono en el formato vertical, después cuando lo quieres traspasar a video, tenés que hacer todo un jaleo para poder cuadrarlo, qué sé yo, pero bueno, puede ser, o sea, eso es irrelevante. Entonces, el afiche generalmente es vertical porque la idea es que comunique ideas, ¿no? O sea, que comunique conceptos dentro de la obra. Entonces les hablaba de la obra, la película Scarface, que la que hizo, ¿cómo se llama? Tony Montana, la historia de Tony Montana, que es un juego entre el blanco y negro y el personaje. Ahora hay una película que acaba de salir que tiene que ver con los 100, los perros estos, los dálmatas. Que hizo una película nueva que acaba de salir que se llama con la Emma Thompson, que ellos hicieron un remake de ese póster. Es lo mismo, pero es un personaje femenino el que aparece ahora. Entonces, claro, obviamente es vertical y tú ves impregnado en el póster toda la película sin decir nada y entiendes de qué se trata y etcétera, etcétera. Entonces, la información que tiene que tener el póster está relacionada con la premisa que estableció el director, pero tiene que traspasar un mensaje. No, los elementos que ustedes pongan o los elementos que configuren el póster como mecanismo de información tiene que demostrar
el significado, la significancia del espectáculo que se va a presentar a nivel teatral. Bueno, en general, todas las representaciones tienen que verse reflejadas ahí, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Uno ve la ficha y dice, ¡wow! Y llega a ver el espectáculo y otra cosa. Justamente, este es del Scarface, busca hay uno de creo que es Thompson. Si lo puedes buscar ahí arriba, Emma Thompson. A ver, deja buscarlo en mi teléfono. Que es esa película salió ahora hace poco. ¿Esa no es Cruella de Vil? ¿La nueva? Lo voy a... ¿Cómo? Cruella. Esa, correcto que sí. Cruella, exacto. Si tú ves el póster de la Cruella El spoiler. y ves el póster de Scarface, es exactamente igual. Claro, guardando los parámetros. Eduardo, busca Cruella, si la puedes poner. Cruella. Voy. ¿Cuál de estos? ¿Cuando tú estás? No. Cruella. Cruela. Esa que está ahí, la primera. La segunda. Ábrelo. Ese. No. Al segundo. Segundo. Ya fui. Está más lento, pero te va a llegar. Abre, Dale. abre ese si puedes. Sí, ahí te va. Ese, ¿no es el póster de Tony Montana en Scarface? Es igual, es lo mismo, claro. Es la misma base. Ese Exacto. es el juego del blanco y negro y el problema del fondo y figura. Eso es una escuela alemana que era no es la Bauhaus, es ¿cómo se llama? Una es la Bauhaus y la otra es bueno, ese es el problema del fondo y la figura. Entonces, si ustedes ven, esta película no tiene nada que ver con el manifiesto que está establecido por la película de Scarface, pero se utiliza porque existe en el arte, como hablamos como yo comencé hablando al principio de la correspondencia de las artes, entonces todas las cosas se asocian a comunicar información. Ese es el objetivo del arte en general. Un croquis, si ustedes, por ejemplo, me imagino que conocen la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Si ustedes empiezan a analizar la Mona Lisa de Leonardo, todo el mundo habla maravilla del cuadro de Leonardo, pero lo enigmático de ella son la boca, la nariz y los ojos. El fondo de donde vivía Leonardo, la tierra que él había nacido, después la tierra donde él se desarrolló como artista, que son dos fondos completamente diferentes, y el resto de la historia que existe con respecto a la Gioconda pasa completamente desapercibida, porque la estructura básica sobre el rostro de la Mona Lisa es lo que cautiva al público. Hay un profesor que yo tuve en la universidad que se llama Adolfo Kuff, que se llamaba, porque desafortunadamente falleció. Adolfo, él expuso a los 21 años en el Louvre, en París. Y dice que cuando fue a ver la Mona Lisa, lo único que hizo se puso a llorar, porque dice que es tal fuerza enigmática que tiene, que eso es lo que lo hace ser no famosa, sino que atractiva. El compromiso que tiene el arte, ese es el compromiso que tiene el dibujo, ese es el compromiso que tiene el arte en general, en las líneas, el boceto, que es una primera instancia del croquis, tiene que decir algo. Una línea, un punto, la línea es un punto en proyección en el plano.
Y a través de ahí, depende cómo lo manejen, les va a dar, si le ponen achurado, les va a dar una figura tridimensional en un plano. Por ejemplo, un círculo no es lo mismo que una circunferencia. Uno es plano y el otro es tridimensional. Es lo que sucede con la pintura de Masaccio, que era previo a la ¿cómo se llama? A la perspectiva, y la estancia de Atenas con Rafael Sanzio, que es una cosa que tiene una proyección extraordinaria y tiene plano tras plano, tras plano, tras plano. Y todo está basado en una estructura que parte de la expresión del croquis y del dibujo, que es la observación del universo. Eso en el caso de ustedes que están tomando esta actividad, el ojo es importante. Por ejemplo, Velázquez, que es un pintor del siglo XVII, barroco, perdón, él miraba y pintaba. Velázquez tenía tan claro el concepto de la estructura en su cabeza que pintaba con el pincel. No necesitaba hacer monitos y la línea acá y acá, como los pintores de forma cerrada, como por ejemplo los florentinos, que dibujaban y después de dibujar pintaban sobre el dibujo. Rembrandt también, la misma historia. Rembrandt hace un croquis, pero hace el croquis con el óleo. Velázquez hace el croquis, cuando vean las meninas de Velázquez, véanlo, y el brazo de Velázquez son rayas, aquí, que ustedes a la distancia ven que es todo la traducción de la tela, la traducción del material de la ropa a través del dibujo, pero no es el dibujo a mano alzada, es el dibujo de la luz y la sombra. Ustedes están en el proceso del croquis, que es la línea que se está desplazando en el plano bidimensional para transformarse en el futuro en una tridimensionalidad a través del achurado, de darle la forma en 3 dimensiones. Entonces, todo eso parte como un fenómeno en el teatro de la misma manera. Son un minuto. Ya te llamo, que estoy en una reunión en un Zoom. ¿Ok? Vale. El teatro tiene el mismo concepto. Parte todo de una idea y que parte de un dibujo, parte de un diseño, de líneas, de establecer. Ahí está, demuéstrame el brazo de Velázquez. Hay no sé si tenés el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. El noveno, el de acá, a tu mano izquierda, ese. Amplíalo. El noveno, ese. Amplía un poco más, ¿puede ampliarlo, no? Mira. El secreto de las meninas. Eso es extraordinario. Si ustedes tienen un día o me invitan en otro momento, podemos hablar el secreto de las meninas, que es una cosa pero extraordinaria. Tiene un problema de logística extraordinario el cuadro este cuadro de Velázquez. ¿No tenés el detalle del brazo? ¿No lo podés rescatar? A ver, lo tenés. Busca el brazo de Velázquez, que así no se aprecia, porque tenés que tenerlo cerca. No, es que está medio lento a usted y no quiere, como que va abriendo la imagen, parece hacia abajo. Espérate, el brazo. Como... Es que lo que pasa es que ahí va a aparecer. Ya. Un paréntesis para pasar a la etapa del ejercicio. Pedrito, yo te dejo, te hemos invitado para, por supuesto, próximas sesiones, para que profundicemos esto. Lo que vamos a hacer es trabajar, ojalá tú también, Peter, con estas 5 láminas, donde la primera tiene que ver con el espacio en perspectiva, la segunda
con los personajes, ¿verdad? Ujú. La cuarta, El vestuario. tiene que ver con la noción de desde abajo. Se cortó, parece, ¿no? La No, estoy tercera, aquí, yo te estoy escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan? la tercera no se ha visto. La tercera es esta que está acá, aquí viene. La tercera, que tiene que ver con el maquillaje, vamos a hacer, no sé si la están viendo ahora, no. Dame un segundo, acá. Acá la tenemos, ¿verdad? En pantalla. ¿Sí? Donde en el fondo les pediría que hagamos una línea referencial y esta línea la dividamos en 3 segmentos iguales y traspasemos esos segmentos en la horizontal hacia acá para generar un óvalo en la parte superior, que un poco va a representar el cráneo visto en forma frontal, otro óvalo en sentido vertical, que va a estar, digamos, invadiendo al otro, y en estas líneas vamos a situar los ojos, la boca, y hacia abajo la zona de la clavícula. Entonces, en el primer tercio hacia abajo vamos a tener desde la boca hasta el cuello. En el segundo tercio vamos a tener desde la boca hasta los ojos, y en el tercer tercio, desde los ojos hacia la zona superior de la, ¿cómo se llama esto? La coronilla. Para trabajar con un personaje. Cada uno va a tomar un personaje de una obra que vamos a tratar de amalgamar en 40 minutos. Entonces, la idea es que en la época de los años 50, perdón, el cuarto es el ambiente y el quinto el afiche. Entonces, la idea del ejercicio va a ser que cada uno en su cabeza, durante el proceso del ejercicio, trabaje con 5 personajes. El principal es Elvis Presley. Y los 4 otros personajes de esta escena teatral, cada uno de ustedes lo inventa, digamos. Puede ser su hermana, sus padres, su representante, la novia, la hija, qué sé yo, el hijo, Priscilla Presley y su amiga, no tengo idea, pero la situación en los años 50 y el personaje principal, Elvis Presley. Entonces, en la primera imagen, yo necesito que en un punto central y en una línea horizontal, en la zona superior de la imagen o de la lámina, podamos situar en ese punto nuestro punto de fuga y hacer una diagonal hacia abajo, una diagonal hacia abajo, una diagonal, digamos, acostada hacia arriba a la izquierda, una diagonal acostada hacia arriba a la derecha, y luego un primer rectángulo que va a ser nuestro escenario. Y a continuación, un siguiente rectángulo hacia atrás, respetando estas líneas diagonales que se nos dieron, para generar una primera espacialidad de atmósfera, ¿verdad? Bien. Entonces ahora, yo les pediría que primero partamos por acá. Pedrito, tú nos vas relatando cómo es, digamos, el proceso cuando tú comienzas algo. Haz de cuenta que yo soy el mandante y te estoy encargando a ti como productor teatral. Mira, quiero una obra que tenga que ver con Elvis Presley, situada en los años 50, y el guión es este, te lo acabo de pasar. Antes de leerlo, tú ya tienes una premisa, ¿verdad? Algo en la cabeza, se te viene un primer paso. Cuéntanos qué se te viene a la cabeza con esto. Yo soy tu mandante, tú eres mi cliente, o tú, digamos, el especialista, y yo te estoy llegando con este encargo. Entonces ahora, mientras nosotros croqueamos, les invito a Carolina, Dani, Benja, a que mientras Peter nos comenta, y él también puede trazar, un poco nosotros imaginemos que somos productores teatrales como él, y nos involucremos en este encargo. Cada uno de ustedes tiene el encargo. Cada uno de ustedes es el productor teatral. Entonces, partamos por acá, y vamos pasando luego desde la premisa, a la escenografía, al vestuario, al maquillaje, y luego al desplazamiento escénico y el marketing con el afiche.
Entonces haga un ejercicio lo más dinámico y espontáneo posible. ¿Les parece? Yo voy a poner música de Elvis mientras tanto. Peter, tú tienes la palabra. Bueno, ¿tú quieres que yo te determine la premisa de mi propuesta, que no va a involucrarse con la propuesta de los participantes a este ejercicio, o yo te estoy demandando lo que yo necesito para esta propuesta? ¿Aló? En el fondo, vengo con el encargo. Tú como productor nos vas comentando, mira, se me viene a la cabeza esto. Ok, ok. Ya, está bien, ya entendí. Ok. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ya entendí. Estos 4 personajes están en un embarcadero para aprovechar la perspectiva, ¿no? Estos 4 representantes de la familia O'Hara están frente a un embarcadero esperando que un quinto elemento se junte con ellos. Entonces, el escenario que tengo al frente corresponde a la plataforma que es el embarcadero, y de ahí hacia atrás hasta la línea de horizonte y donde termina el embarcadero es un lago en el norte de, qué sé yo, en el lago Pucón, por decirte una cosa. Entonces, este escenario que tú me estás mostrando es un lago, atrás. Después de la plataforma que tú tienes, donde está tenemos el tercer elemento que está más cerca del ese mismo, sube, donde se configura el cuadrado, la plataforma, es ese mismo. Pero márcame el suelo, que es más acá. No, la segunda, subiendo de en la línea de tierra, todo eso es agua. Todo eso es agua, ahí tenés la plataforma. Entonces ellos están esperando que llegue el quinto personaje que se va a encontrar con ellos, porque se van a repartir una herencia después de que su abuelo murió, por decirte una cosa. Entonces todos ellos se interrelacionan porque era su abuelo. Entonces vale decir que son todos familiares, ¿no? De acuerdo. Al frente, al otro lado, históricamente hay unos árboles, qué sé yo, porque este es un lago, no es el océano ni mucho menos, pero qué sé yo, puede ser. Ahora, al lado de acá, como es un teatro, tenemos las cajas. Al lado izquierdo tenemos las cajas y al lado derecho tenemos cajas, entonces habría que poner hacer la diferencia de planos donde van a salir y entrar actores. Entrada y salida de actores. En una cuesta, se ve con árboles. Claro. Se ve muy a lo lejos árboles, o sea, se entiende que al otro lado hay una cosa. Ahora te puedes poner un poco más exquisito. En el lado izquierdo, que yo estoy hacia el fondo, en el lado de un bote que vemos así muy escondido entre las dos, hay una calle en el lado, mirando hacia el plano, en el lado izquierdo hay 1, 2, 3 y 4 líneas. En el medio de las dos, ahí se ve la punta de un bote que está como anclado por ahí, anclado a la base de esta cosa. ¿Sí? Pero no lo vemos entero porque acuérdate que ahí hay una calle para que los actores entren y salgan. Entonces lo otro ya no se ve. Es un referencial para darle profundidad hacia los lados al escenario. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí ya te entrega toda con simples líneas y cosas, ya te está dando toda una simbología de algo. Entonces tenés personajes que están en un lago, no sabemos si es noche, día, pero si por ejemplo tú le pones sombra a los personajes, ponle sombra, suponte el sol que esté a tu mano derecha, entre el cielo y acá en el medio
te va a dar una sombra que te va a dar la hora, que son, por ejemplo, ya no es mediodía, son las 3 de la tarde, por ejemplo. ¿Entiendes? 3, 4 de la tarde, porque te está dando una direccionalidad. Ahora, ¿cómo vamos a ver dónde estamos ubicados? Estamos en el este o en el oeste. Es una cosa que se puede jugar poniendo otro punto que sea referencial para entender si estamos en el oeste o en el este, en cualquier localidad. ¿Eso podría ser Chile? No, no podría ser Chile. O sí podría ser Chile, porque no puede ser Chile porque la cordillera no te deja ver. Puede ser que te deje. Se me- sí, no se ha cortado. Yo sigo escuchando. ¿Los demás escuchan? ¿Pueden activar un poquito su micrófono? Yo no te Por escucho. favor. No sé si estoy compartiendo pantalla o no, pero se ve la imagen. La que estoy dibujando se ve en pantalla completa, ¿no? Sí, yo la tengo en pantalla Entonces, completa. otro personaje y estamos esperando aquí. ¿Sí? Bien. Está un poco trabada la sesión, parece. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguna? Yo te Sí, escucho. sí, yo escucho. ¿De que me están escuchando? Sí, Perfecto. escucho. Ya, entonces, esta sería la segunda. Y Peter, ahora sí nos podemos pasar a la tercera para que establezcamos el maquillaje para esta figura de rostro, digamos, que vamos a elaborar. Ahora, yo hice los trazos generales. Ahora ustedes, cada uno, a esta cara, ojalá pudiera, con un trazo muy suelto, muy libre y con mucha imaginación, digamos, no importa si hacemos líneas tasconas, casi nadie va a ver el esquema de cada uno porque no vamos a tener mucho tiempo para mostrar, ¿no? Pero que en el fondo el personaje principal puede que sea Elvis, como puede que sea otro. Tú, Peter, ahora vuela con tu imaginación y cuéntanos, ¿cómo vamos a trabajar este rostro de este personaje? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? ¿Cuál es el Tú estás carácter? hablando de Elvis Presley, ¿no? Sí, Lo más básico de Elvis Presley eran las patillas y el pelo, o sea, el cabello frondoso, tenía el cabello muy frondoso, y el copo, ¿no es cierto? El claro, copo, y las patillas que eran lo fundamental, ¿no? claro. Entonces, digamos, la camisa con el cuello Claro, arriba. correcto, exactamente. Entonces, para que ustedes todos, Y ojalá los pudieran. labios, que eran él tenía los labios muy sinuosos también. Entonces, nos vamos imaginando a Elvis con su pelo. Yo estoy dibujando bien burdo porque en el fondo No, pues si es un digamos, croquis, no es un dibujo acabado, es un es un, referencial. es un Es la referencial. estructura la base es la estructura. Exactamente. Entonces, cada quien se está imaginando a Elvis con su jopo, con sus patillas, con su actitud, su sonrisa, su mirada, qué sé yo. ¿No es cierto? Mira, te voy a hacer un comentario. Eso, ojalá. El objetivo del croquis o el objetivo del boceto es que uno lo mire y te traspasa un concepto. No es un dibujo tirado. Exacto. No, que uno dice, este tipo, mira, Elvis Presley. Claro, no es el rostro con el detalle, pero uno dice, no, ese es Elvis Presley. Es como Condorito. Uno tira la línea y dice, ese es Condorito. Entonces, ese es el objetivo del croquis, al fin de cuentas, y los bocetos, ¿no? Y en el teatro pasa exactamente lo mismo. Entre una obra de Jean Anouilh y una obra por ejemplo, la ópera en Chile tiene muy buenas cosas. Y en el Teatro Municipal tú ves los bocetos de Caballería Rusticana,
de ver de ¿cómo se llama? La Traviata, o ves los bocetos de otras obras, de otras óperas, y te das cuenta de inmediato, ah, mira, esta es la protagonista, esta es la mujer, este es el malo, etc. ¿Te das cuenta? Qué lindo. Entonces ahí tenés una idea de que está Vamos a pasar hablando. Eduardo, vamos a pasar al quinto directo. Dime, te escucho. ¿puedes poner de nuevo el tercero? Un segundo. Sí. Claro. Preguntas. Caro, ¿quieren conversar, interactuar un poquito con Peter? ¿Algún digamos, en la charla que nos ha dado él? Yo en lo personal estoy encantada, encuentro que ha sido demasiado entretenido. Pedro, te agradezco mucho, pero sabes que los voy a tener que dejar porque va a llegar una paciente. Bueno, les cuento, soy psicóloga, espero que nos volvamos a encontrar en estas sesiones lindas que ha armado Eduardo, pero los voy a tener que dejar. Así que después me cuentan No, cómo tienen la sesión. ¿Ya? por supuesto. De todas maneras, Cariño, te gusto conocerte. esperamos en otra oportunidad. Chao, Igualmente, éxito, que esté bien. Suerte con tu que paciente. estén súper bien. Ok, Chao, chao, cariño. bye. Cariño, suerte en todo. Gracias. Besito. Ya, a ver, o sea, los ojos, empieza la cara en la primera división, los ojos van en la segunda raya y termina la cara. Es Digamos una... que en el tercer tercio, y esto lo vamos a confirmar con, digamos, unos apuntes que tengo de unas sesiones del año pasado, Ya, digamos que en el tercer tercio va a estar la zona inferior a los labios, digamos, la zona inferior de la boca, en esta línea de abajo, y hacia abajo ya. ya viene como la altura de la clavícula y los hombros, Mm, ¿te fijas? ya. Entonces, si tú haces con la mano, digamos que podríamos decir que los ojos están un poquito más abajo de este tercio. Pero sí, la coronilla, aquí a Elvis se le va el copo para arriba de la coronilla. Lo importante es que las proporciones del cráneo las podamos mantener. ¿Te fijas? La punta de la coronilla en la línea superior. La zona del entrecejo, las cejas, en el primer tercio. La zona inferior a la boca, esta hendidura que se hace bajo la boca, en el segundo tramo, digamos, tercer tercio. Y la zona de los huesitos de la clavícula, acá. Claramente hay personas con el cuello más largo que otras, ¿verdad? Claramente también hay cráneos que son más protuberantes que otros. Pero si nos fijamos acá, y haciendo como el negativo, ¿no es cierto?, de una figura craneal, si se fijan acá, si tengo los pómulos y el hueso del cráneo, se ve proporcionado a ese tema. Y si hacemos un óvalo en vertical hacia abajo, haciendo que el mentón quede más o menos en la mitad de este último tercio, nos genera una figura, un cráneo bastante proporcionado. Ahora, esto ya es vestuario, es peluquería, es, digamos, ¿cómo se llama? Maquillaje. El personaje lo requiere. Otro personaje va a tener un sombrero y va a llegar mucho más arriba. Otro va a ser pelado. ¿Se fijan? Entonces, teniendo estas primeras proporciones para un cráneo, nosotros podemos bosquejar o hacer bocetos de lo que se nos ocurra. ¿Ah? Esto es válido para Elvis o para cualquier personaje que Para se nos Bernardo ocurra. Higgins te sirve ¿Bien? también. Entonces, para Bernardo Higgins también, justamente. por la patilla, men. Bien. Entonces, yo decía que ahora nos podemos, después de este boceto del cráneo y la figura facial, pasar al afiche, donde aquí yo quiero hacer una pequeña introducción y luego les voy a compartir un video en el chat acerca, y esto Benja, acuérdate del año pasado, acerca de la sección áurea. ¿Ya? Sección áurea que implica que el rectángulo o el afiche que nosotros tenemos, si nosotros dividimos
el tramo, digamos, en la horizontal arriba, y lo multiplicamos por 0,618, que vendría siendo el recíproco del número de oro, nos va a dar una línea ahí. Es decir, si esto tiene 10, esto va a tener 6,18. En cambio, esto si tiene 20, por ejemplo, acá, y lo multiplicamos por este factor, y situamos este valor acá, nos va a dar el doble de acá, entonces va a ser 12, y tanto, y nos va a dar una línea acá. Esto nos va a dar un punto aquí. Ustedes pueden hacerlo para este lado, con esta línea abajo, por lo tanto, este punto de tensión podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, ¿verdad? La cosa es que para este ejercicio lo vamos a hacer con el punto de tensión tal cual lo hice yo, y a esta afiche le vamos a otorgar en el fondo un personaje, ¿verdad? Tipo el afiche Scarface o de Cruella que nos mostraba Pete. Entonces, ustedes van a inventar aquí el nombre de la obra, se la pone cada uno, lo pone acá arriba, lo pone acá abajo, lo pone donde necesite. Si para esto necesitan varios colores, lo ocupan, pero la idea es que sea esquemático. Aquí va a estar esto, lo marco en rojo. Acá va a estar el título, lo marco en amarillo mientras tanto. Es un esquema de nuestra diagramación. ¿Ah? Sí, les pediría que registren esto en sus cuadernos, en sus apuntes, como el número recíproco del número de oro. 0,60 y áureo. cuánto? El número 0,618. Tiene un montón de decimales más, pero la abreviación es 0,618. Y el número de oro es 1,618, 14, 12, no sé cuánto, un montón de decimales más. Entonces, memoricen estos números, y para el afiche, ustedes sensitivamente hablando, no lo van a hacer con medidas exactas, pero si esto tiene 5 centímetros, calculan más o menos un 0,6, un 0,5 sería la mitad, un 0,6 es pasado la mitad, acá lo mismo, 0,5 es la mitad, un 0,6 está pasado hacia arriba o pasado hacia abajo, depende de dónde lo situamos. ¿Les parece? Al ojímetro. Al ojímetro mientras tanto. Al ojímetro, pero aquí vamos a hacer un trabajo en realidad como un croquis de algo que va a ser bidimensional, sin embargo, ese elemento afiche puede estar representando tridimensionalidad también, ¿verdad? ¿Y ese número se utiliza siempre en qué? Mira, ese número viene de estudios en la Grecia antigua, pitagórico, fueron desarrollando esto a través de digamos, tal cual como introdujo Peter al comienzo, en la amalgama de las artes. La griega antigua trabajó con todas estas proporciones, tanto en la arquitectura, como en la música, como en el desarrollo de la tonalidad armónica y de las combinaciones de los tonos armónicos. Entonces, si una cuerda tú la pones en tensión y tú divides esa cuerda en la mitad, esa cuerda va a estar marcando una octava en el piano. O sea, el do más bajo, la siguiente octava, es como si tú tuvieras esa cuerda en tensión y la divides en la mitad. Si esa otra mitad la divides nuevamente en otra mitad, va a generar una octava más. Sin embargo, esta relación áurea, que no viene siendo la mitad. Eduardo, es periódico. Al ser periódico es lo que se transforma en la proporción áurea también, porque es periódico. Es una cosa, es ley. Es ley, claro, que se va dando en la naturaleza. Es como el pi, el número pi. 3,4, ¿cuánto era? 3,14, no sé qué. 3,1416 claro, es un número pi que es, pi, claro. Finalmente esto es un símil al número pi, y este se llama phi, que es el número áureo. Y lo que hace, por ejemplo, en la música, si tú tienes un do, la nota que tiene esta proporción respecto al do, que no es el do de la siguiente octava, sino que un do o una nota intermedio, que puede ser un sol, se genera armonía. En la arquitectura, en las proporciones de los espacios, si tú combinas estas proporciones, también se genera armonía. En el ser humano, vemos que el ombligo del ser humano está relativamente, si tenemos la cara acá, el tronco acá, digamos la cadera acá y las piernas
hacia abajo, el ombligo de todos nosotros está relativamente en una posición áurea de nuestra altura. Es decir, si tú inventemos 2 metros, tu ombligo va a estar a 0,6 por 2 a 1,20 m. ¿Ah? Como ninguno de nosotros mide 2 metros. Si quieren, hacen el ejercicio en la noche más rato, se miden, y luego miden la altura de su ombligo, y lo llevan a esta proporción a ver si les da. Les apuesto y les aseguro que les va a dar muy cerca este número. Entonces, se dice que los hombres y las mujeres tenemos una leve diferencia en esa proporción, y esto se asemeja tanto en las plantas, en la proporción armónica de la hoja y las flores, en muchos elementos, digamos, de las proporciones de los animales, en la reproducción de los conejos, en digamos, el sistema de vida de colmenas en la abeja, etcétera, 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 en el arte y en la arquitectura, hasta llegar a la simplicidad de esto en mediados del siglo XX con el movimiento moderno, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a andar mucho más en otras sesiones respecto de esto, y yo les voy a dejar pasado un video súper explicativo respecto de esto, que lo lleva el Pato Donald. Así que, bueno, nos vamos a concentrar entonces en el ejercicio. Y ahí, por ejemplo, para sacar la proporción, ¿aló? Sí. ¿Aló? Sí. Ah, perdón, para sacar la proporción del ombligo, por ejemplo, ya, si uno mide 1,60 m, uno divide 1,60 m por 0,618, ¿así se saca? ¿Para que te dé la altura? ¿Se Lo divide? multiplicas por 0,618. Se multiplica. Porque este es un factor que es el recíproco. Entonces, te sirve para fraccionar el entero, ¿no es cierto? Como esto es una fracción del entero, vamos a decir que el entero, esto es tu estatura. 1,60, pongámosle. Ya. Ese 1,60 tú lo multiplicas por 0,18 y te debiese dar la altura relativa de la zona de tu ombligo. ¿Te fijas? Se multiplica la altura con el número phi. Con el recíproco del número phi, que es el 0,618. Ah, ya, con el recíproco. Después, Perdona, pero no entiendo por qué uno es 1,618 y el otro es 0,618. Debiera ser 0,4 para llegar a un número entero. Claro, mira, aquí te voy a explicar. Lo que pasa es que la ley de la proporción áurea implica que hay un segmento total, ¿verdad? Que sería tu altura. A. Sí. Luego hay un segmento, digamos, del total hay un segmento menor, que sería B, y hay un segmento mayor, que sería C. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la premisa de esta ley natural? Que el segmento menor es al segmento mayor, como el segmento mayor es al total. Entonces, una relación que se puede dar incluso en forma fractal, desde un nano estudio de partículas hasta las proporciones del universo, en la Tierra está presente esta relación en el fondo de crecimiento o de proporción, donde el segmento menor, B, es al segmento mayor, C, como el segmento C es al segmento total. Entonces esto, al llevarlo a una ecuación, es B es a C igual a C es a A. Exacto. ¿Eso tiene que ver un poco con los números de Fibonacci y eso? Así es. Con la secuencia de Fibonacci. Justamente. Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a destacar un poco más el afiche, la proporción del afiche, para que ustedes en el fondo en el ejercicio puedan diagramar este afiche con estas premisas. ¿Sí? Chicos, son 20 para las 6. Para esta sesión yo estoy imposibilitado de seguir. Por una cosa profesional tengo que ir a una reunión, entonces los tengo que dejar. Pero los quiero dejar con este ejercicio. ¿Qué les parece si nos juntamos el próximo martes a la misma hora para
un poco cerrar esta sesión, Ya. transformarla en 2. ¿Les tinca? Sí, está bien. Benja. Sí, no habría problema. Ahí tendría que ver si es que sucede algo que podría evitarlo. Peter, ¿Cómo? Peter, ¿estás? Sí, sí, estoy aquí. Sí, les comentaba que yo voy a tener que ir un poco retirándome. Ya, ok, vale. Entonces, a ver si podemos seguir el próximo martes, ¿te tinca? Tengo que chequear porque yo tengo la próxima semana tengo un ensayo, entonces si puedo me arranco o estoy un ratito y después ya me desaparezco porque tengo una filmación la próxima semana. Perfecto. ¿Ok? Bienvenido. Ya. Mira, entonces vamos a simplificar un poco la cosa, vamos a partir o vamos a hacer 3 solamente. El afiche, digamos, el rostro y digamos, ¿cómo se llama esto? La proporción, el maquillaje, ¿ah? Y el 1, que sería la ambientación, para que ustedes lo trabajen en la semana, me lo envían, lo corregimos y nos presentamos el próximo martes con el ejercicio y continuamos. ¿Les parece? Y en el afiche lo hacemos completo, abarcamos toda la obra. Claro, toda la hoja lo puedo hacer en vertical. En el fondo sería una hoja limpia en sentido vertical. Ya. Ok, incluyendo la proporción áurea, Y ¿no? ocupas toda la hoja, Incluyendo la proporción áurea. incluyendo la persona. Exacto. Correcto. Sí. Les voy a dejar enviado entonces el video del Pato Donald y ustedes me hacen comentarios por el grupo. ¿Les parece? Ya. Un beso, un abrazo a todos. Muchas Ok. gracias. Vale, cuídate, un abrazo, que esté bien. Muchas ¿No? gracias. Muchas gracias a Peter y a Lalo, a los dos. Un gusto haberlos conocido, ¿no? Suerte, que les vaya muy bien. Gracias, tía. A ver. Espectacular, nos vemos, gracias. Ya, baile, bye bye. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Luego.